es y ahí ese paso es fundamental porque el resto ya viene por añadidura cuando usted tiene la actitud de tomarse el tiempo de explicarle al campesino o recibir la información del campesino o explicarle a la comunidad indígena, recibir la información de la comunidad indígena. Para eso se necesitan 2 meses, ¿no? Más de 3 meses, y no es 5 minutos ni 3 minutos como estamos hablando acá, sino que eso es de largo plazo y eso se construye solamente con el tiempo que demanda la naturaleza. Hay que fluir con la naturaleza y eso es lo que estamos haciendo en este ejercicio y queremos llevarlo, como ya lo dije, el ejemplo positivo de, a pesar del conflicto, la transformación de ese conflicto hacia la solución, entendiendo que cada uno de nosotros tenemos esas responsabilidades y lo que hemos hecho desde la cabeza del ministerio es hacer presencia, nuestras entidades del gobierno, todos haciendo presencia en esas veredas, en esos puntos más recónditos del Cauca, o del Chocó, o del Guaviare, o del Caquetá, o de la Guajira, o del Amazonas, del Baupés, donde hemos estado, en el Bichá, donde antes no se llegaba, y ahora estamos en ese ejercicio entendido que existe allí, pero también en esa garantía de la información, y sobre todo de que seamos garantes de que ellos sigan empoderados precisamente de las soluciones en ese punto específico, en ese territorio. Juanfa, una cosita mientras el doctor Guarín se acomoda, que hicieron una nota de pie de página que, respecto a lo del pacto de Leticia y Bolsonaro, que puede sonar como una herejía, pero yo creo que es importante considerarla. Efectivamente, yo sí creo que los países que tenemos espacio en la cuenca amazónica somos los países que poseemos la cuenca amazónica. Y que desde luego la responsabilidad de conservación tiene que ser soportada por el planeta en su conjunto a través de una compensación por las gestiones de conservación que hagamos nosotros acá. Esa gestión de conservación tiene que ver con 2 aspectos. Uno, el costo de oportunidad de no transformar esos bosques en producción agropecuaria de corto plazo, y otro, el costo de la gestión misma de conservación. Si no fuera costoso conservar, Parque Nacional no requeriría presupuesto. Conservar requiere plata. Y por lo tanto nosotros debemos, y yo pienso que ahí sí, Colombia con su Cancillería debe negociar en el contexto internacional cuál va a ser la compensación por la conservación de los servicios ecosistémicos y el beneficio global que significa que hoy tengamos nosotros cerca de 35 millones de hectáreas de las 44 millones de hectáreas de la Amazonía bajo un esquema, digamos, de conservación. Entonces, me parece que ahí... Ahora, ¿cómo llega eso a la pregunta tuya inicialmente? Efectivamente, esos recursos de compensación global que se pueden canalizar a través de Naciones Unidas a los países que conservan en la Amazonía, tienen que llegar a ¿quiénes? A los habitantes de la Amazonía, que deben mejorar sus condiciones de vida a través de inversiones de producción sostenible y de conservación del bosque, porque el problema es que hemos pensado que el desarrollo depende de la transformación del bosque en producción agropecuaria, cuando en realidad puede haber, desde luego, y en eso la política forestal colombiana ha fallado mucho, y es incentivar el uso sostenible del bosque natural, conservándolo como bosque natural, pero dándole un valor, porque es que cuando nosotros decíamos el bosque natural es para no tocarlo, lo empezamos a condenar a su desaparición. Y ahí el tema algo importantísimo también de la nueva política del presidente Duque ha sido precisamente el empoderamiento local, y lo hicimos. Hoy día estamos haciendo, por ejemplo, que Juan Pablo, tú que vienes también de la banca multilateral, que ellos puedan acceder de manera directa los recursos de cooperación internacional. Eso no existía antes, que ellos sean entidades implementadoras de los recursos de cooperación internacional, del Fondo Verde del Clima, del Adaptation Fund. Eso es lo que estamos haciendo, y hoy día estamos en esa transición, cosa que antes no se hacía. Antes eran vistas como entidades ejecutoras. Solamente a partir de ese año nosotros empezamos el ejercicio de que ellas se conviertan, ya están preparadas para ser ejecutoras también de sus recursos, entendiendo que muchas de ellas ya están empoderadas, con un ejercicio que también comenzamos de atrás. ¿Con Contraloría y Fiscalía por medio? Claro, faltamos en ese equipo. Querido consejero presidencial, gracias por acompañarnos, doctor Rafael. Es un honor tenerlo acá. Pues, doctor Rafael, arrancamos una primera pregunta en términos de deforestación en la Amazonía como un instrumento de reordenamiento del territorio. Luego hablamos de la participación de las entidades territoriales, que tanto ellos son agentes de estabilización de este tema de inversión y de control de la deforestación. Pero sería muy importante escucharlo a usted
doctor Rafael, porque sabemos que, y voy a tomarme un momento para leer una declaración suya muy interesante. Usted decía, usted califica como interés nacional principal y prevalente en ese momento el agua, la biodiversidad y el medio ambiente. Y este planteamiento que ustedes hacen como gobierno, que lo hacen desde la consejería, obviamente está enlazando la política ambiental con la política de seguridad, una política institucional fuerte en el territorio. Quisiéramos escuchar al respecto, doctor Guarín. Bueno, primero muchísimas gracias, encantado, excusas por llegar tarde, pero la verdad estaba atrapado y casi no puedo llegar, pero no podía faltar a este evento y celebro el papel de la Contraloría General de la República, lo que también están haciendo de manera articulada con otros organismos de control. Muchísimas gracias por la invitación. Varias cosas. Con Brigitte discutimos esto en el año 2010. Planteábamos que el tema de ambiente, de agua, de biodiversidad y medio ambiente debería estar en el centro de la política de defensa y seguridad. Pero estábamos en un momento histórico diferente. No estaban todavía las circunstancias dadas. Con el señor Presidente de la República y con el señor Ministro de Medio Ambiente y también con el Ministro de la Defensa, esa reflexión tuvo un espacio importante. Y por eso en el Plan Nacional de Desarrollo, porque lo que usted acaba de leer es del Plan Nacional de Desarrollo, se estableció por primera vez que el interés nacional principal y prevalente de Colombia es el agua, la biodiversidad y el medio ambiente. Eso significa, cuando hablamos de intereses nacionales, que se trata de un elemento fundamental para la supervivencia de la nación y su bienestar en las próximas décadas. Eso es interés nacional. Y es una decisión histórica del Congreso de la República y del Gobierno Nacional, porque nosotros no tenemos hasta hoy ningún documento distinto a este que señale cuáles son los intereses nacionales. Y se señalan los intereses nacionales no desde la perspectiva estrictamente de la defensa nacional, sino de toda la política del gobierno de Colombia, que incluye la política exterior, la política ambiental, los temas económicos, los temas de desarrollo, los temas de derechos y por supuesto también los temas de seguridad y defensa. Porque los intereses nacionales son, vuelvo y repito, esos elementos que son fundamentales para la supervivencia de la nación y para su bienestar en las próximas décadas. Eso también tiene varias consecuencias, y es que todos los ámbitos de la política del Estado colombiano tienen que partir de ahí, de ese reconocimiento, y tienen que articularse de tal forma que, como usted lo señalaba, doctor, la política exterior tiene que tener este tema en su agenda y haber una estrategia de política exterior articulada con la política que lidera el señor Ministro de Medio Ambiente, y en materia del sector de defensa y de seguridad tiene que darse toda una reforma. Nosotros hemos tenido una fuerza pública activa, pero con unas prioridades distintas propias de la violencia, del narcotráfico y de todos los fenómenos delincuenciales que ha vivido Colombia, pero nunca el tema del agua, la biodiversidad y el medio ambiente estaba en esa agenda. Nunca estaba. De hecho, siempre cuando sobrevolaba, cuando era viceministro de Defensa hace unos años, el Putumayo, esa franja de los famosos 10 kilómetros con Ecuador, observaba cómo eran quemas, destrucción, el procurador cómo está, destrucción, pero ese tema no existía en la prioridad de la fuerza pública. Hoy, gracias a esa decisión del Congreso, al cual le agradecemos, y del Gobierno Nacional, del Presidente, del Ministro de Medio Ambiente y del de Defensa, con el apoyo pues, que nos corresponde a la Consejería como diseñadores de este tema en particular, pues esto viene a ser importante. Y hoy se está discutiendo en el seno del sector defensa cómo vamos a desarrollar y fortalecer capacidades para esta actividad. Se inició con la campaña militar y policial Artemisa, que está articulada con la Fiscalía General de la Nación, pero también con el Ministerio de Medio Ambiente. Y para darles un ejemplo, la primera operación que se hizo con la participación del presidente en Chiribiquete costó 700 millones de pesos, porque nuestro territorio es enorme, y llegar a ciertos puntos donde se está produciendo la deforestación, la quema, solamente se puede llegar por helicóptero, y eso cuesta horas de vuelo. Entonces tenemos un reto, y es cómo distribuir presupuesto, cómo conseguir recursos para esa actividad. Pero no es solamente en ese tipo de operaciones, sino es también todo lo que pueda hacer las fuerzas militares y la Policía Nacional,
y cómo se va a dar una transformación dentro de las unidades militares para este propósito. Ejemplo, estuve hace ya 3 meses en el Páramo Sumapaz, el Parque Natural, espectacular, bellísimo, un sitio hermoso, donde hay una unidad militar, el primer batallón, el batallón de alta montaña 01, que fue construido porque en el punto donde está se une 3 departamentos y era un corredor estratégico para las FARC. Al frente de la unidad militar aún queda una ruina de lo que era una casa de toda una zona campamentaria de las FARC hace 20 años. Y hoy esa razón, y hoy la razón de ser de esa unidad militar no tiene que ser otra que la de proteger y preservar y contribuir a que ese hermoso páramo sobreviva. Pero usted también observa cómo comienza la actividad agropecuaria a destruir y a invadir el páramo. Entonces ahí tiene que haber una articulación entre esa presencia de esa unidad militar con las autoridades ambientales, con el Ministerio de Medio Ambiente. En síntesis, la razón por la cual hoy en el Plan Nacional de Desarrollo el agua, la diversidad y el medio ambiente es un interés nacional principal y prevalente es porque estamos en un contexto internacional de amenazas a esos recursos derivado de la escasez de los mismos a nivel global, que hay potencias que quieren acceder a esos recursos, ejercer un control de esos recursos que son escasos, que Colombia por tanto encuentra en esos recursos un elemento del poder nacional, y estamos hablando de Colombia en 50 años y en 100 años, y que nosotros tenemos que ser conscientes de que ese recurso, que es elemento del poder nacional, también genera unas amenazas por el control que provienen de afuera. Y segundo, desde el plano interno, porque nosotros estamos enfrentando una situación de deforestación, ustedes ya conocen las cifras, brutal, que solamente se resuelve con una política integral y que esa política integral requiere el compromiso del sector defensa para proteger esos recursos. Los datos seguramente los puede mencionar actualizados el señor ministro de Medio Ambiente, pero el solo hecho de haber desarrollado la primera fase de la operación Artemisa ya generó una reducción en las alertas de hechos de deforestación en el parque Chiribiquete. Nosotros hemos venido insistiendo que si logramos tener las capacidades para que una vez se detecte que se está presentando un foco de deforestación, la fuerza pública llegue a ese sitio con la Fiscalía General de la Nación y actúe, tengan la absoluta seguridad que en un año ya todo el mundo sabe que en Chiribiquete no se puede entrar, que en Chiribiquete no se puede seguir deforestando, que en Chiribiquete no pueden entrar carreteras como lo están haciendo, que no pueden aspirar a hacer quemas o que no pueden aspirar a hacer acaparamiento de tierras y utilización ilícita de la actividad ganadera. Esa es la tarea que nosotros estamos realizando y por eso celebramos mucho que esté la Contraloría comprometida como lo está en esta materia y también lo que está haciendo la Procuraduría General de la Nación. Un pequeño comentario. Yo estoy de acuerdo en que la intervención militar puede ser necesaria frente a los crímenes ambientales, pero indudablemente cuando nosotros vamos a cerrar una empresa porque está contaminando, no vamos y apresamos al portero, apresamos o sancionamos al dueño de la empresa. Y me parece que la inteligencia militar tiene que buscar al inversionista y no al motosierrista, porque de lo contrario está usted generando un problema social y está atacando el problema por donde no es. Entonces la intervención militar, ahí sí de verdad tiene que ser con inteligencia militar para no coger preso al portero, sino al inversionista que está deforestando. En el Chiribiquete efectivamente hay cuadros de deforestación de 100 hectáreas que son definitivamente liderados por un inversionista, pero no hay que tomar preso al motosierrista, busquemos al inversionista, ese es el responsable realmente del proceso de deforestación. Es como si fuéramos a condenar al portero o al operario de una fábrica cuando en realidad tenemos que sancionar al capitalista. Yo comparto lo que usted está señalando. Mira, yo le voy a contar porque tal vez nosotros en el gobierno no hemos hecho suficiente pedagogía sobre este tema. ¿Cuál es el enfoque del gobierno frente a las economías ilícitas? Y aquí estamos hablando de economías ilícitas. Es atacar la red de valor de la economía ilícita. Eso significa identificar los nodos que componen esa red de valor y los actores que en ella intervienen. Estoy completamente de acuerdo que no se resuelve el problema si solamente nos quedamos atrapando a quienes utilizan la motosierra. Detrás de ellos hay unos elementos, hay unos individuos, hay unos entramados, hay unas redes detrás de las cuales tenemos que ir y que son las que hay que desarticular. Eso se hace con inteligencia y sobre todo con investigación criminal y trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación. En nuestro concepto,
Es fundamental ir detrás de estos individuos, pero también es fundamental que haya sanción sobre quienes utilizan la motosierra. Nuestra visión es que debemos golpear con igual intensidad todos los nodos de la red de valor, porque todos son importantes. Uno de los problemas que desde mi perspectiva tenemos frente al tema, por ejemplo, de economías ilícitas, que es un factor que está vinculado a la deforestación, en menor medida de lo que usualmente se cree, pero que está vinculado, como ustedes saben, es la ambigüedad en los discursos que vienen desde las autoridades estatales. La ambigüedad genera espacios de legitimación de actividades que son delito. El cambio de lenguaje, por ejemplo, al hablar de cultivos de uso ilícito cuando son cultivos ilícitos, o la ambigüedad que existe a veces frente al tema de parques naturales. Desde la perspectiva del gobierno, los parques naturales son sagrados, punto. Eso no quiere decir que no entendamos las complejidades que hay de carácter social. Hace 15 días estuvimos con el Ministerio de Medio Ambiente 2 días trabajando en el Guaviare, la zona futuro de Chiribiquete y parques naturales aledaños. Y por supuesto que aquí hay un tema supremamente complejo y nosotros no pretendemos reducirlo a esto a que sea un tema de seguridad nacional entendido como acción de fuerza pública. Eso sería absurdo, obtuso y ridículo, miope. No, esto es una cosa compleja que tenemos que mirar y que tiene que ver con el ordenamiento del territorio. Ahí en el trabajo que hacíamos, varios representantes de las comunidades decían, es que nosotros no sabemos dónde estamos parados, literal. Es decir, no saben si es área de parque natural, no saben si es área de protección, no saben si es un distrito de... Hay un desorden que se ha venido, mejor dicho, es en el marco de un desorden que se ha venido dando la colonización. En falta de información también, ¿no? Todo. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos que tener claridad de que eso implica un reto donde el Ministerio de Medio Ambiente y Autoridades Ambientales tienen una tarea. La intervención social es muy relevante. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la transformación productiva de los territorios? ¿Cómo la fuerza pública contribuye a que no se siga expandiendo de ningún modo, bajo ninguna circunstancia, con ninguna justificación, la deforestación? Pero todo eso, y por eso dije al final, se trata de una intervención integral, que es lo que nosotros trabajamos en el gobierno. Una intervención integral que me parece muy afortunada desde el punto de vista de considerar que la seguridad no es solamente la acción militar. Y hay un sector que me parece que es el más díscolo en ese sentido, y es el agrícola, el agropecuario. Pareciera que dentro del Estado no logramos, y digo con esa perspectiva de muchos años de diálogos con distintos agentes, distintos momentos de la política, en que el Ministerio de Agricultura haga una apuesta real y comprometida con la sostenibilidad, y que la zonificación ambiental del país que propone la UPRA y sobre la cual se trabaja tan seriamente desde el alto gobierno, no se convierta en un espacio para construir un emprendimiento sostenible acorde a las condiciones de cada región, que haya las economías forestales. Colombia sigue sin investigar en producción forestal sostenible y llevamos 20 años sin hacerlo. Agrosavia, institución de la que hago parte también, no tiene un programa de investigaciones en economía forestal. No hay nadie haciendo desarrollo forestal distinto a plantaciones que le corresponde al sector privado, pues hace lo que mejor puede. Y en cambio de eso sí tenemos cultivos ilícitos, de acuerdo, de palma de aceite, cultivos ilícitos de papa en el páramo, cultivos ilícitos de arroz en el Casanare y las zonas inundables, por no mencionar pues otra cantidad de actividades que se están expandiendo con o sin frontera, con o sin incentivos, y donde realmente la Fiscalía hasta ahora no ha tenido la capacidad de emprender acciones, porque estamos hablando de un reguero de actividades que no pareciera ante los ojos de los colombianos de igual o mayor importancia que la minería ilícita o que el narcotráfico. Y entonces acabamos atacando como ambientalistas la minería lícita, el emprendimiento lícito, que están sujetos a todas las normas del Estado, a toda la burocracia, que por supuesto constituye el peor desincentivo para tener una economía sostenible. Yo iba a decir algo con eso, Brigitte. Iba a decir algo precisamente con eso, Brigitte, porque nadie mejor que tú para decir hablar de estos temas sobre el rol de la empresa privada, ahora que nombraste Gran Tierra, en el Putumayo.
y es que, y como lo dijo el doctor Guarín, no podemos quedarnos solamente en una lista, como ya lo dije, desde la Colombia compleja o desde la gestión compleja, que es lo que hacemos en la sostenibilidad, y por eso el gran reto nuestro en la pedagogía, lo que habló el doctor Guarín, es que el desconocimiento local puntual a esa escala de esa familia que está allí, en qué territorios están, cuáles son sus vocaciones, si están en el distrito de manejo integrado, si están en parque o no, cuáles son las implicaciones de estar. Todo eso es la gran gestión que estamos haciendo nosotros, la gran integración que estamos haciendo de todos los ministerios. Llevamos solamente 1 año y 2 meses larguitos y ya tenemos estos grandes resultados, pero estamos, como ya lo dije, en ese ejercicio que es el camino correcto basado en lo que se hizo anteriormente, es decir, el ejercicio de la UPRA en el que participamos nosotros todos, en la identificación de esa frontera agropecuaria, en la identificación de las áreas además de interés ambiental nuevas, es lo que estamos implementando y que el doctor Archila también la tiene involucrado dentro de nosotros, cómo poder llegar a esos municipios de planificación basado en el territorio y en el ejercicio propio de nosotros del compromiso del sector privado. El sector privado lo viene haciendo poco a poco, sí, yo creo que quedó muy rezagado a sus inicios, pero ya hay ejercicios muy importantes que se vienen dando. Por eso hablé del seguimiento también de esas actividades económicas ilícitas, como tú dices, desde la cadena productiva, la cadena de valor, y Juan Pablo también es muy experto sobre todo en la cadena de valor del sector lácteo y cárnico, etcétera, en Caquetá, y eso está involucrado, y eso lo tenemos implícito dentro de la intervención integral a esos territorios. Ahí están sumando a todo lo que se ha hecho desde atrás. Volviendo al café que nos estamos tomando, ¿no? Nos faltó. Uno diría, doctor Guarinés, en medio de este café, uno entiende que la gestión ambiental, como decíamos al principio, es hoy una gestión que da muchos votos, o que quita muchos votos, si se hace bien o si se hace mal. Y que efectivamente la gestión ambiental es parte de la política nacional. Entendemos perfectamente que los parques nacionales pues, son sagrados, no solamente para el gobierno, sino para todos los colombianos. Y entendemos también que naturalmente el artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo habla de la reconversión productiva de los campesinos ubicados en parques, buscando una alternativa de camino hacia la recuperación, digamos, y restauración dentro de los parques nacionales. Pero uno entendería que también dentro de esa política, obviamente, no se van a privatizar los parques con la construcción de los hoteles en Tayrona, ¿no? Uno diría, dentro de ese carácter sagrado de los parques nacionales, obviamente, creo que la gestión política tiene que entender que sería supremamente errático desde la política, mientras tenemos un conflicto de expansión de frontera agropecuaria, al mismo tiempo hacer una concesión, digamos, no tan santa en el Parque Nacional anterior. ¿Por qué dices que no tan santa? Porque esa es la concesión que Julia Miranda... Es perversa. No, es perversa hacer una concesión. Pero la que está puesta, pero no, es que está puesta, es la que todo el mundo está consultando. ¿Esa te parece no santa, la que está puesta? No, lo que está puesto es que lo que no es santo es ir a hacer una concesión para apropiación de los parques nacionales a través de hoteles turísticos que se construyan en los parques. Por eso estamos de acuerdo en que por eso digo que en los temas de sostenibilidad hablemos de la realidad. ¿Cómo te parecen los temas de referencia que están puestos ahorita en consulta pública? Es de la realidad. Bueno, mi opinión al respecto es los parques como patrimonio nacional. No, lo que nombraste ahorita, eso es la realidad. No vamos más allá, no más allá ni más acá. Eso es muy importante decirlo para que todos los que nos están escuchando lo entiendan. En este instante, eso es lo que precisamente nosotros consideramos que debemos participar todos. Leámonos juiciosos los términos de referencia en lo que está, y no aceleremos o generalicemos en los temas. Y si tienen algún comentario sobre eso, con mucho gusto en este proceso de consulta pública nosotros estamos dispuestos a contestarles. Pero en este instante está el compromiso de la doctora Julia Miranda, precisamente de sacar al mejor postor, garante de todos estos ejercicios de participación de todos los actores que están en el territorio, de prestar un mejor servicio en los parques, todo lo que está establecido, y con mucho gusto nosotros vamos a contestar para inquietudes. Lo que está es que el servicio de operación de los parques es para las propiedades que son públicos ahí en el ejercicio mismo del servicio, y por supuesto eso es lo que está en consulta. Sí, no, porque es que evidentemente el turismo es la segunda actividad que más divisas le genera al país, después del petróleo y mucho más que el café o el carbón. Pero evidentemente el turismo de naturaleza no significa la destrucción de su fuente misma. Por eso entonces los parques nacionales desde luego
tienen que ser reglamentados para que haya turismo en los parques nacionales, pero que los asentamientos hoteleros estén en las proximidades de los parques nacionales y no dentro de ellos. Claro, yo voy a facilitar la visita. Además que cada territorio tiene su vocación, precisamente, por eso estamos diciendo, volvemos al ejercicio de la pedagogía, otra vez. O sea, aquí hay que dedicarle tiempo, cada territorio tiene su propia vocación, estamos en el ejercicio de ser los garantes precisamente de la conservación y el uso sostenible, además de esa vocación, de los actores que están en ese territorio, que tú sabes muy bien que son muy pluridiversos además, que además están dentro de los parques, eso también es muy importante decirlo. Es decir, que dentro de los parques no hay nadie, no, por supuesto que hay propietarios privados, están las comunidades, hay cada uno con una situación legal completamente diferente. Por eso en el Plan Nacional de Desarrollo abrimos el ejercicio del reconocimiento también del privado que lleva tantos años atrás de esos colonos que con esos acuerdos, pero esa reconversión basada precisamente en la vocación que tiene el parque. A propósito de café, bueno, nuestro consejero especial para Derechos Humanos también va a hacer la intervención. No, yo añadiría lo siguiente frente a lo que se ha venido conversando. En el Gobierno Nacional yo tengo un proyecto en la Presidencia de la República que se llama Derechos Humanos y Empresa. Derechos Humanos y Empresa. Más o menos recojo todas las empresas mineras, petroleras y empresas que tienen vocación, que tienen carácter turístico, y hemos venido recorriendo desde la Consejería ya más o menos 45 comunidades indígenas en el país desde que arrancó el gobierno, por lo menos en cabeza mía. ¿Qué hemos visto en territorio? Hablaron del caso de Gran Tierra, empresa que visité también allá en el Putumayo, y es la necesidad que los actores que están en esos territorios están haciendo sinergia en esos territorios. Es decir, ¿qué me decían a mí, por ejemplo, en el ETCR del Putumayo? Decían los desmovilizados, nosotros estamos trabajando de la mano con Gran Tierra en la producción de cacao y en un trabajo de protección de nuestros entornos alrededor del territorio. ¿Qué decía el ETCR, los excombatientes y la empresa? Que estaban trabajando de la mano con el ejército para protección también, no solamente de ese concepto de geografía, que el concepto de geografía no solamente es un término netamente que involucra, digamos, recursos naturales, sino la geografía humana. Es decir, las personas que están en el territorio juegan un rol dentro de ese territorio. Y hablo particularmente de una serie de aspectos que se pueden ver también en esos territorios. Luego, yo sí creo que esas sinergias son fundamentales para consolidar la aparición del Estado en su integridad, pero no solamente el Estado, sino con todos estos actores permanentes. Hay zonas del país donde hay más desarrollo y hay otras que no. Entonces, en el tema de la Amazonía, por ejemplo, ahí hay un problema grave porque hay una cantidad de comunidades efectivamente que están viendo un problema muy grave, comunidades muy pequeñas, las comunidades ticunas, por ejemplo, cerca de Atacuario, cerca de la zona de Puerto Nariño, o la comunidad de San Sebastián, etcétera, que tienen muy poquita tierra, muy poquito, y entonces están pidiendo que se amplíen los resguardos porque hay unos privados que están además de forma masiva o son dueños de una cantidad de tierras. Yo creo que sí es importante esa discusión sobre si paremos en un momento determinado y no se puede titularizar una cantidad de esas tierras. Pero creo que el aspecto de quería simplemente poner en consideración que uno, la sinergia fundamental, dos, la consolidación del Estado en el territorio llega por esa sinergia, no llega simple y llanamente por un decreto, no llega por una ley, no llega por... Esto llega en discusión con las comunidades y también llega en el marco de la aplicación de la legalidad y del Estado de Derecho en esas comunidades. Creo que eso es fundamental, esa mezcla de aspectos. Y dos, no dejar de lado el tema de los derechos humanos de esas comunidades que están en el territorio, que sepan exactamente cuál es su rol dentro de ellos. Es decir, nosotros no vamos a llegar desde Bogotá a decirle a la gente, bueno, el rol que usted va a tener aquí en este territorio es, ¿no? Ellos tienen su rol además desde hace muchísimo tiempo, las comunidades lo conocen. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es que con esa aparición del Estado allí, obviamente en algunas regiones del país, esas economías ilegales y criminales no se puedan establecer, que es una de las preocupaciones del país, porque por cuenta
de algunas de esos abandonos o por cuenta de resolver, como ocurrió también durante mucho tiempo en Colombia, de que se resolvía el problema del territorio con un decreto muy bien redactado y se lo entregaban al pueblo y se iba el Estado de ese territorio. Eso no puede ser posible. Y hoy tenemos una cantidad de conflictos que han venido surgiendo por cuenta de que cada pueblo tiene su propio decreto y cada municipio tiene su propio decreto respectivo con el cual se cerraba una discusión. Yo creo que es muy importante la discusión, muy importante las sinergias, pero al mismo tiempo en el marco del Estado de Derecho y la protección de esos derechos fundamentales de las poblaciones. Gracias, consejero Francisco Barbosa. Me dice acá el ministro que tiene llamado urgente del jefe. Quería entonces cerrar, porque este café estado, a menos que queramos tener más tiempo con ustedes, agradecerles mucho su participación, no se paren todavía. Vamos a darle una última palabra rápida, por favor breve, para cerrar esta discusión que hicimos sobre ordenamiento del territorio, deforestación, capacidad institucional, seguridad y sinergias. Si estuviéramos hoy sentados escribiendo en un papel una frase con la cual podríamos nosotros emprender esta nueva agenda de sinergias a nivel territorial, ¿cómo sería esta frase? ¿Cómo la construirían ustedes? Les doy la palabra a quien quiera iniciar. Ministro, ¿qué hace? Pues, no, yo voy a esperar con ustedes, pero es lo que dije, es la restauración de Colombia a partir del diálogo, a partir del respeto por el otro, por la diversidad de pensamiento, por la diversidad de culturas, por la diversidad de afrontar los mismos conflictos o los problemas, por la diversidad de capacidad de resiliencia de unos a otros. Eso es muy importante, de reconocernos desde los territorios. No nos reconocemos, es decir, desconocemos precisamente el conflicto anterior, nos hacía que no entendiéramos o no conociéramos que existían unas comunidades parameras, por ejemplo. Yo os invito a todos los colombianos a que vayamos al páramo y reconozcamos la comunidad paramera. ¿Quiénes son la comunidad? ¿Cómo piensa la comunidad paramera? ¿Cómo son hasta físicamente, ¿no? De unas personas que se encuentran en los puntos más altos de Colombia y que tienen unas costumbres completamente diferentes y que solamente ante mensajes diversos empezamos, o ante el conflicto de la delimitación de su propio ecosistema, empezamos a reconocerlos, pero no puede ser así. O sea, Colombia no puede seguir siendo reconocida a partir de los conflictos, sino como lo estamos haciendo ahora, a través de los ejercicios del diálogo, a partir del respeto de la ciencia, del conocimiento. Es lo que estamos haciendo desde el ministerio y, como lo dije, llevando la paz y llevando la sostenibilidad a todos los colombianos, pero desde ahí, desde cada una de las veredas que tienen, todos ellos tienen mucho que contarnos a nosotros y construir la política pública solamente a partir de ese ejercicio realmente el local y cultural. Esta mañana estábamos en el Foro Nacional de Educación y particularmente un panel sobre ciudadanía, territorio y ética. Y la conclusión es relativamente similar, como desde el sector de educación, en educación secundaria y universitaria, realmente facilitamos la construcción de un conocimiento compartido que nos ayude a reconstruir la confianza entre los distintos actores de la política y del territorio, que además nos permita debatir de una manera adecuada y actualizada los retos que tenemos, y que no nos lance a ese espacio de polarización en las cuales con una fotografía en las redes sociales ya condenamos o al gobierno o a la empresa o a la comunidad o al que puso la foto en su momento, porque las malas prácticas de comunicación y educación son absolutamente devastadoras en este momento y están teniendo un efecto muy malo. La frase sería, la naturaleza es un asunto de seguridad nacional en Colombia. Pero hay que entender que seguridad nacional no es un tema de militares y de policías. Seguridad nacional tiene que ver con todos los elementos que son esenciales para que Colombia como nación sobreviva y tenga asegurado su bienestar en las próximas décadas. Seguridad nacional tiene que ver hoy con muchos temas, y la mayoría de los temas están alejados del tema militar. Lo que pasa es que tenemos que hacer pedagogía en Colombia. Por eso, cuando hablamos de que la naturaleza es un asunto de seguridad nacional, lo que estamos diciendo es que el agua, la biodiversidad y el medio ambiente, para este gobierno, y debería ser así para todo el conjunto de la sociedad colombiana, es lo más importante. Por eso, en el Plan Nacional de Desarrollo queda definido como el interés nacional principal y prevalente
Contralora, principal y prevalente. Es decir, por encima de ese interés nacional no hay ningún otro. No hay ningún otro. Y esa definición política aprobada por el Congreso de Colombia es un paso histórico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es persistir en que este tema siga siendo el tema principal. Y ahí la labor de la Contraloría, de la Procuraduría, la labor que usted ha hecho durante muchos años, la labor de personas como usted es fundamental, es esencial. Bueno, yo diría que en principio todos estamos de acuerdo con el principio de desarrollo sostenible que está en la Constitución Política de Colombia y que obviamente el bosque juega dentro de ese propósito de sostenibilidad un papel central, que hoy día el manejo del bosque, de su uso sostenible, de evitar la deforestación, de recuperar esa estructura ecológica principal para darle sostenibilidad a los territorios, es el eje de una propuesta de sostenibilidad, y que en el bosque y en su entorno y en la frontera agropecuaria tenemos que entender que hay actores diversos que requieren tratamientos diversos. Con estas últimas palabras damos por finalizada nuestra tarde de hoy. Gracias a todos por... Gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos tenerlos el próximo año además con el apoyo de Norma. Yo creo que tendremos algo muy interesante que comentábamos con el consejero el otro día, y me decía lo que nosotros estemos produciendo como gestión desde el punto de vista de política pública, desde el punto de vista de auditoría fiscal, desde el punto de vista de la academia, de las reflexiones que hacemos como ciudadanos que tenemos la posibilidad de participar en esas decisiones y de toma de decisiones en términos ambientales, debemos hacerlo público, y esa es nuestra labor, hacerlo público, procurador. Garantizar que esta información que estamos generando en la Procuraduría, en los ministerios, en la academia, le esté llegando a la comunidad. Una comunidad informada es una comunidad empoderada. Son los mejores defensores y agentes de la implementación de nuestra política pública y nuestra gestión auditora a nivel local. Así que a todos un aplauso y muchísimas gracias por la presentación. Nos acompañan aquí para una foto, por favor. Los invitamos en la parte externa a un refrigerio, por favor. Norma, nos acompañan en la fotografía, por favor. Pueden dar aquí adelantico de la mesa, por favor. Se nos fue. El consejero presidencial, por favor, también a una fotografía. No, apenas vamos a